Buen día, jóvenes, continuando con nuestras actividades en el curso de química. El día de hoy vamos a desarrollar un poco acerca de la estructura atómica en los elementos químicos, ¿correcto? Mi nombre es Juan Díaz Arequipa y empezamos. Cuando hablamos acerca del átomo, es importante que ustedes tengan primeramente una pequeña definición acerca de lo que es el átomo. Y el átomo simplemente es la parte más pequeña, ¿ya? Es la parte más pequeña de un elemento químico. ¿Eso qué significa? Que todos los elementos químicos, sin excepción, todos los elementos químicos siempre están formados por un átomo, ¿ya? Todos los elementos químicos siempre están formados por un átomo. ¿Por qué? Porque el átomo es la mínima porción de un elemento químico. Actualmente, este concepto ya se ha mejorado, ¿no? Porque recordar que el concepto de átomo es un concepto muy antiguo, del tiempo de Demócrito y Leucipo, que decía que átomo significaba sin división. Pero con el pasar de los años se han dado cuenta que este átomo sí se puede dividir en partículas subatómicas, se puede dividir en partículas fundamentales, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Es por eso que actualmente el átomo se considera como un sistema energético en equilibrio dinámico. ¿Qué significa eso? Que el átomo está constantemente ganando o perdiendo energía y eso hace que los electrones estén saltando de un nivel a otro nivel, es decir, no está como dicen, una posición compacta, más una posición fija, no, sino está en constante movimiento, ya tanto energético como desde el punto de vista de la masa, ¿sí? Este átomo obviamente tiene dos partes, ¿sí? Tú te recordarás que tiene el núcleo atómico que ocupa la parte central y la parte periférica, la parte externa vendría a ser la envoltura atómica. Esta envoltura atómica recibe varios nombres, llama envoltura atómica, corona electrónica, nube electrónica, etcétera, etcétera. Zona extranuclear, tiene un montonal de nombres esto de acá, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Veamos algunas características del núcleo atómico. Para empezar, no te olvides que el descubridor del núcleo atómico es Rutherford. Por lo tanto, todo lo que sabemos nosotros acerca del átomo justamente lo debemos al señor de Rutherford, ¿correcto? Entre sus características principales, ¿cuáles son? Recuérdate que el núcleo atómico ocupa la parte central, está en el medio de todo el átomo, ¿cierto? Y este núcleo es de carga positiva, y esta carga positiva está justamente debido a la presencia de los protones, ¿ya? Es por eso que los protones, mucho se relaciona con la carga del núcleo, es decir, la carga nuclear, ¿ya? Entonces, cada vez que escuches carga nuclear, justamente se refiere a los protones, ¿correcto? Ya. Entonces, es de carga positiva. Obviamente el valor de la carga positiva va a depender de la cantidad de protones, que dentro de un ratito vamos a conversar. Es muy pequeñito, claro, la relación entre el núcleo y todo el átomo es de 1 a 10.000, ¿ya? Es la 10.000ª parte de todo el átomo, entonces prácticamente es como si fuera la punta de un alfiler y el átomo vendría a ser la pelota de béisbol, por ejemplo, ¿no? Entonces más o menos así es la relación, de 1 a 10.000, es muy pequeñísimo. Sin embargo, a pesar de ser un lugar muy pequeño, concentra casi toda la masa del átomo, prácticamente el 99.99% de la masa del átomo está concentrada ¿dónde? En el núcleo atómico. ¿Correcto? Ya está. Y está de más recordar que en el núcleo atómico se encuentran los protones y neutrones. Recuérdense bien eso, ¿ya? Protones y neutrones. Como estas partículas se encuentran en el núcleo, a estas también le llaman ¿quién? Nucleones, ¿ya? Entonces cada vez que te digan nucleones se refieren a ¿quién? A los protones y neutrones. ¿Correcto? Muy bien. Veamos a la segunda parte que vendría a ser ¿quién? La envoltura atómica. Por el contrario, la envoltura atómica ocupa la parte externa, la parte periférica de ¿quién? Del átomo, obviamente, ¿no? Y es de carga negativa. Y esta carga negativa básicamente se da ¿a quién? Debido a la presencia de los electrones, ¿ya? Los electrones que son de carga negativa dan justamente esa carga a la envoltura atómica, ¿no? A diferencia del núcleo, es un espacio muy demasiado grande, ¿ya? Prácticamente ¿cuánto ocupa? El 99,9% del volumen de todo el átomo es la envoltura atómica, ¿no? Entonces, pues por eso es que también consideran a esto como un vacío. ¿Por qué? Porque prácticamente no hay nada, ¿no? Es algo así parecido como si tuviéramos, por ejemplo, ¿no? A un grupo de, digamos, de 3, 4 niños, ¿ya? Que los coloques, digamos, no sé, a ver, podría ser en el estadio de la UNSA, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Tú los colocas a 2, 3 niños por ahí en el césped de la cancha de la UNSA, ¿sí? Entonces, y todo lo demás, las graderías, todo eso vendría a ser todo lo que son los niveles, todo el átomo. Entonces, prácticamente no hay nadie, como quien dice, imagínate colocar un niñito ahí, pucha, prácticamente está solo, ¿no? ¿Ya? Entonces, algo así más o menos es, ¿ya? Entonces, prácticamente como dice, es un vacío. ¿Por qué? Porque no hay nada, bueno, no hay nada, ¿ya? A pesar de eso, ya, como te decía, ocupa el volumen, prácticamente el volumen de todo el átomo,
¿correcto? Ya está. Si a ti y no te olvides que estos electrones obviamente no están desordenados en esta envoltura electrónica, no están haciendo como ahorita COVID y hacen con lo que le gana, no, están bien ordenaditos. ¿Y cómo se ordena, profesor? En los diferentes estados energéticos, es decir, niveles, subniveles y orbitales, ¿correcto? Ya está. Muy bien, entonces, profesor, si a mí me pregunta quién es más denso, obviamente el que más denso, ¿quién es? El núcleo, ¿no? Y el que es menos denso, ¿quién sería? La envoltura, ¿correcto? Muy bien, chicos, entonces cuidado con esos detallitos, ¿ah? Sorry, ¿de qué orden está? Ah, ya ese es otro leer, compañero. Entonces, repasando nuevamente, entonces la parte central, acá está, que está formada básicamente por los protones y los neutrones, ¿sí? Eso constituye el núcleo, ¿ya? Entonces acá están bien unidos a través de los mesones con M, ya no vas a pensar otra cosa, ¿listo? Y los electrones justamente están girando alrededor de ese núcleo positivo. No te olvides que los electrones son de carga negativa, ¿no? Y ya te decía que estos no están desordenados, sino están bien ordenaditos, ¿quién? En los estados energéticos, es decir, en los niveles, subniveles y orbitales, ¿correcto? Obviamente, a medida que aumenta más la cantidad de protones y neutrones, obviamente la cantidad de electrones también empieza a aumentar. Por ejemplo, esta es la representación de un núcleo de uranio, por ejemplo, ¿no? Que tiene 92 protones y su mismo número de electrones. El número de neutrones va a variar, ¿por qué? Porque recordar que el uranio tiene 3 isótopos, ¿correcto? Tú debes saberlo, ¿ah? Así que, profesor, yo no sé, cuidado, ¿ah? 233, 235 y 238 son los números de masa. Entonces, por diferencia, me puedes calcular el número de neutrones, ¿ya? Entonces, cuidado, ¿ya? Entonces, esta es la representación, por ejemplo, del núcleo de uranio. Si yo te preguntara, este de acá, ¿es la representación de qué elemento? ¿Me podrías decir o no? Ya, eso te lo dejo interrogante. Mira, protoncito, neutroncito, ya está, ¿sí? Ok, chicos, listo. Pues ya ayúdenos, litio. ¿Pero cómo sabes que es el litio? Es que el número de protones siempre te indican el número atómico. Si acá yo tengo 3 protones, obviamente debo tener el número atómico 3. Y el número atómico 3 corresponde a ¿quién? Al litio, es el único que tiene número atómico 3, ¿correcto? Veamos, las partículas subatómicas. Cuando hablamos de partículas subatómicas, hay un montonal de maneras de poder clasificar las partículas subatómicas. Sin embargo, yo te las resumí en dos partículas bien sencillitas, leptones y hadrones. Ya, leptones y hadrones. Los leptones básicamente son aquellos que tienen una masa ligera y una interacción muy débil. ¿De quién estamos hablando, profesor? De todos estos de acá. Estos son los leptones, ¿no? Ahí está tu electrón justamente, ¿ya? Ahí está tu electrón. Sin embargo, no es la única partícula que pertenece a los leptones. También está ¿quién? El muón, el tauón, ¿no? El electrón neutrino, el neutrino muónico, el neutrino tauónico. O si quieres, el electrón neutrino, muón neutrino, tauón neutrino. Ah, profe, ¿qué? Este neutrino tiene 3 variantes, sí. Ya lo vamos a ver dentro de un ratito. Y los hadrones, que son las partículas que son de masa más pesada, por ejemplo, ahí están los protones y neutrones, ¿sí? Que son una interacción mucho más fuerte, está constituido básicamente por las partículas fundamentales de la materia. Es decir, la partícula más pequeña de un elemento químico es el átomo. Y la partícula más pequeña de la materia son los quarks. Es decir, todos los cuerpos están formados por quarks, ¿no? Pero los leptones no, pues los leptones son otro tipo de partículas subatómicas, ¿cierto? Ya, entonces estamos hablando de los hadrones. Muy bien. ¿Y cuáles son esos quarks? Acá lo tienes, ¿no? El up, el charm, el top, el down, strange y bottom. Todo uno de ellos tiene una determinada función. Para el caso de nosotros nos interesa estos dos nada más, el up y el down. ¿Ya? El up y el down, ¿correcto? Por acá tiene su masa y por acá tiene su carga. Profesor, si eso me venía en la chunza, no, en la chunza no tiene eso. En la uni sí te puede venir quizás estos detallitos de acá, ¿ya? Pero por la chunza no. Listo, muy bien muchachos, continuemos. Muy bien, entonces habíamos comentado que las partículas subatómicas las vamos a dividir en 2 grandes grupos, leptones y hadrones, ¿correcto? Ya está. Los leptones, ya hemos dicho que son de masa ligera, interacción débil, ¿correcto? Y allí están los 4 grandes grupos. ¿Cuáles son? Electrones, neutrinos, muones y tauones, ¿correcto? No te olvides que los neutrinos se dividían en cada uno de estos 3 leptones, es decir, hay neutrinos electrónicos, hay neutrinos muónicos y hay neutrinos tauónicos. Ahí está, ¿no? Neutrinos electrónicos, neutrinos muónicos y neutrinos tauónicos. Ah, ya, profesor, ¿no? Pero son los neutrinos, ¿de dónde salen? De la radiación solar, por ejemplo, ¿no? Ya.
Veamos, hadrones, no te olvides que los hadrones eran los que tenían mayor masa, interacción más fuerte, ¿cierto? Allí, ¿quién estaban? Los bariones y los mesones. Y dentro de los bariones, ¿quién están? Los que tú conoces a cada rato, protones y neutrones, son los más importantes, ¿correcto? Sin embargo, también hay otras partículas, hiperones, ¿ya? Y dentro de los mesones, profesor, ¿qué tenemos? Allí también tenemos dos grandes partículas, los piones y los kaones, ¿ya? Entonces, como te puedes dar cuenta, las partículas subatómicas, pues un grupo, grandazo, así, no vas a pensar que solamente eran, ¿no?, lo que en inicial te han enseñado, ¿cierto? Electrón, protón y neutrón, ¿no? Claro, esas son las partículas subatómicas fundamentales, ¿ya? Sin embargo, el átomo tiene muchas más partículas subatómicas. ¿Correcto? Aquí hemos hecho un pequeño resumen de lo más importante nada más, ¿ya? ¿Que profe hay más? Claro que sí hay más, ¿ya? Pero para la UNSA, para tu examen de admisión, no te van a pedir todo. Solamente te van a pedir cosas fundamentales que tú debes dominar, ¿correcto? Continuemos. Partículas subatómicas fundamentales. Ahí está, ¿no? Lo que yo te decía, partículas subatómicas fundamentales, ¿correcto? Y el átomo básicamente tiene tres partículas subatómicas fundamentales. ¿Cuáles son? Electrones, protones y neutrones. ¿Cuáles son? Electrones, protones y neutrones. Acá está, por ejemplo, el descubridor del electrón, que es mi pata Thomson, del protón. En realidad el descubridor del protón le dan algunos a Wayne, porque es el primero que habló acerca de los protones. Sin embargo, el que obtiene un protón es Rutherford. Por eso le consideran a él como el descubridor del protón. Por otro lado tenemos a Chadwick, que va a ser el descubridor del neutrón, ¿correcto? Ya está. No te olvides que estos dos últimos van a hablar de quién, de protones y neutrones, y los protones y neutrones están relacionados con los quarks, ¿no? Y yo lo que te decía, ¿no? Para acá, ¿qué tengo que recordarme? Los quarks, ¿no? Básicamente el up y el down, ¿no? No te olvides que un protón está formado por dos quarks up y un down, mientras que el neutrón está formado por dos down y un up. Ah, profe, ¿es al revés? Sí. Pero eso tengo que aprender, sí, para la práctica sí, ¿ya? Dos up, un down, y el neutrón, dos down y un up. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Y acá tienes un resumen de lo más importante acerca de las partículas subatómicas fundamentales, es decir, del electrón, del protón y el neutrón. Electrón, descubridor, Thomson, año 1827. Protón, descubridor, Rutherford, año 1919. Neutrón, descubridor, Chadwick, año 1932. ¿Correcto? Muy bien. Es importantísimo que también te aprendas la masa, ¿ya? En muchos casos, en el caso del electrón, lo resumimos a 9,11 o a veces hasta 9,1, ¿ya? Pero mira, cuidado acá, por 10 a la menos 28 gramos. La del protón, 1,673 por 10 a la menos 24 gramos. Y la del neutrón, 1,675 por 10 a la menos 24 gramos. Entonces, si tú te das cuenta, es un número bien chiquitito, 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 ¿cierto? Claro que sí. Por eso es que el electrón es la partícula más liviana de estas tres. ¿Ya? De estas tres. Y la más pesada aquí es el neutrón, justamente porque mira, es mucho más pesado que el mismo protón, ¿ya? Profesorcito, y más o menos del electrón al protón, uno lo considera como 1836 veces, ¿no? ¿Ya? Hay una pequeña variante en alguno u otro texto, pero básicamente es una referencia que tienes que tú tener en cuenta, ¿ya? De más o menos es de 1 a 2, ¿no? Sí, a ver, ¿cómo se expresa de 1 a 2? A ver, 18 por 2, ¿cuánto es? 36, a eso me refiero, ¿ya? Entonces sería 1836 veces más pesado es un protón con respecto a un electrón. ¿Correcto? Carga fundamental. Obviamente el neutrón, por eso le llaman neutrón, porque no tiene carga, ¿ya? Mientras que el electrón y el protón sí, ¿no? El electrón es de carga negativa y el protón es de carga positiva. Ahora, no te olvides que esta carga negativa lo daba ¿quién? A la corona electrónica, ¿ya? A la corona electrónica, a la zona extranuclear, importantísimo cuando vamos a ver ejercicios. Mientras que el protón le va a dar la carga ¿a quién? Al núcleo, por eso también se llama carga nuclear, ¿ya? A la carga de los protones se llama carga nuclear. Entonces la carga nuclear está determinada por ¿quién? Por los protones. Entonces cada vez que escuche carga nuclear se refiere ¿a quién? A la carga del protón. En ambos casos es el mismo valor, la única diferencia es que es de signo contrario, menos 1,6 y más 1,6 por 10 a la menos 19 por 10 a la menos 19 coulombs, ¿correcto? Ya está. Si estas partículas en algún momento por X motivos podría salir del átomo, ¿no? Se dice que su estabilidad es infinita. ¿Ya? Es decir, la estabilidad fuera del núcleo debería ser infinita. En el caso del electrón sí, en el caso del electrón sí a 100%. En el caso del protón algunos consideran que sí podría tener un tiempo definido fuera del núcleo, ¿ya? En cambio, el que sí se ha demostrado que prácticamente no puede coexistir fuera del átomo, ¿ya? Fuera del núcleo, es el neutrón. Se ha visto que más o menos en este tiempo, 8 minutos, ¿no? 1000 segundos, ¿sí? El átomo ya se empieza, el neutrón se empieza a desintegrar, ¿no? Y se desintegra en dos partículas, ¿no? La partícula beta y un protón,
¿Ya? Por eso es que, particularmente a título personal, yo pienso que la suma de estos dos debería ser un neutrón. Es decir, un neutrón debería estar formado por un electrón y un protón, pero eso es teórico. ¿Ya? Muy bien, chicos, entonces acá tienen un resumen acerca de lo más importante de las partículas subatómicas. Continuemos. Propiedades atómicas. Cuando hablamos de las propiedades atómicas, recuérdate que el átomo básicamente tiene tres propiedades. ¿Cuáles son? Número atómico, número de masa y estado de oxidación. ¿Sí? ¿Cuáles son? Número atómico, número de masa y estado de oxidación. Empecemos con el primero. Número atómico, ¿sí? Número atómico, ¿no? Que se representa por la letra Z, ¿sí? Se representa por la letra Z. Otro nombre, profesor, del número atómico, ¿quién vendría a ser? Carga nuclear, lo que estaba diciéndote, ¿no? La carga nuclear. ¿Quién lo ha determinado? ¿Quién lo ha descubierto, profesor? Henry Moseley, ¿no? A través de experimentos en los metales, ¿no? Usando rayos X. Ya está. Indica el número de protones, profesor, siempre, ya, siempre el Z te indica el número de protones, por los siglos de los siglos, amén, así es. No te vas a olvidar, porque después ustedes me están, profesor, me piden hallar el Z, profe, ¿cómo calculo? Papá, te estoy diciendo por eso, porque el Z siempre te indica el número de protones, ¿ya? Listo. Y solo en átomos neutros, ¿ya? Y solo en átomos neutros se cumple el PES. ¿Qué significa PES? Que el número de protones, electrones y Z son iguales. Profesor, siempre, ¿qué te estoy diciéndote? Solo en átomos neutros, ¿ya? Átomos que no tienen carga, ¿correcto? Pero no entiendo. A ver, mira, acá está la representación de un átomo, ¿correcto? Este es el número atómico, por acá viene el número másico, por acá viene la carga, ¿ya? La carga aparente de un átomo, y por acá en algunos textos antiguos hay el número de neutrones, ¿correcto? Ya, entonces, cuando tenga acá carga 0, cuando no tenga carga, en otras palabras, el número de protones y electrones y el Z, ¿cómo son? Iguales. Ah, este numerito te indica las tres cosas: protón, electrón y neutrón, ¿me entiendes? Pero si ya tiene carga, ya tiene un estado de oxidación, ya no cumple esto, ya no cumple esto. Entonces allí hay que hacer de otra manera. ¿Está claro? Entonces, cuando no tiene este valorcito, no, ya sea positivo o negativo, entonces es un átomo neutro, entonces aplico el PES. ¿Qué significa PES? Que este número me indica el número de protones y el número de electrones. ¿Estamos de acuerdo, papá? Cuidado en los ejercicios, ¿ah? Porque pues vamos a ver el ejercicio. No entiendo. Claro, papá, si es que no repasa la teoría, ¿cómo vamos a entender? El segunda propiedad, obviamente, que vendría a ser el número másico, también representado con la letra A, y en este caso tiene dos nombres. Se puede llamar número de masa o índice de masa, ¿ya? Entonces, y el numerito generalmente va acá. ¿Estamos? Ya está. Ojo, en algunos ejercicios este numerito también puede ir acá. Cuidado, ¿ah? Profe, no entiendo. ¿Cómo va a diferenciar? Fácil, pues. El estado de oxidación siempre tiene signo. Siempre. Ya sea positivo, ya sea negativo. En cambio, el número de masa es un número. Entonces, nunca tiene signo. ¿Ya? Nunca tiene signo. ¿Y qué me indica, profesor, el número másico, el número de masa? El número de nucleones. Profe, ¿qué es nucleones? Los que están en el núcleo. ¿Quién estaba en el núcleo? Protones y neutrones. Ah, ya, profesor, ya entendí, profe. Entonces, número de masa simplemente, ¿qué es? El número de protones más el número de neutrones. Las partículas, en otras palabras, que están en el núcleo, ¿no? Ya está. Y finalmente tenemos el estado de oxidación, o también llamado ¿qué? Número de oxidación o grado de oxidación. Y te indica el número de electrones ganados o perdidos. De acuerdo a este estado de oxidación, nosotros vamos a tener dos tipos de iones, un ion positivo y un ion negativo, un catión y un anión. Positivo, catión; negativo, anión. Sencillito, ¿cierto? A ver, entonces dime, ¿qué es esto? ¿Un catión o este es un anión? Obviamente es un catión porque tiene carga positiva. ¿Correcto? Ya está. Entonces, acá están, muchachos, nuevamente las tres propiedades, ¿no? El número atómico, el número de masa y el estado de oxidación. Ya está. Número atómico, ¿qué me indica? El número de protones. Por lo tanto, este átomo, ¿cuántos protones debería tener? 26. Ahí está. Chévere. Profesorcito, el número másico, ¿qué me indica? Protones más neutrones. Entonces, por acá yo te lo he desglosado. Entonces, si acá son 26... y esto vale 56, significa que el número de neutrones, ¿cuánto vale? 30. A ver, 26 más 30, ¿cuánto me daría? 56. Ah, ya, profesor. Profesor, ¿cómo también lo podría calcular? Esto menos esto. 56 menos 26, ¿cuánto me da? 30. Entonces, este átomo, ¿cuántos neutrones tiene? 30 neutrones. Y acá, allí sí hay que tener cuidado, ¿ya? Cuando es carga positiva, significa que pierdes electrones. Son cationes. Y cuando tú ganas, ¿sí? Son de carga negativa, son aniones. ¿Correcto? Ya está, muy bien. Entonces, en este caso, ¿qué ha pasado? ¿Has ganado o has perdido? Has perdido. ¿Cuántos has perdido? 2. A ver, ¿cómo tú tienes que pensar? Acá partes. Inicialmente, ¿cuántos protones tú tenías? 26. Pierdo 2. ¿Cuántos me quería? 24 electrones. ¿Está claro? Entonces, inicialmente tenías esta cantidad y acá te dirán si ganas o pierdes. En este caso, como estoy perdiendo 2, 26 menos 12 electrones que he perdido, cuidado, 12 electrones que he perdido, ¿cuántos me quedan? 24.
Hay unos tontolines que me dicen, profesor, 26 más 2p, profe, 28, 28, profesor. No, pues hijo, esto significa que estás perdiendo, ¿ya? El más significa que estás perdiendo y el menos significa que estás ganando, ¿ya? Entonces, cuidado con eso, ¿eh? Cuidado con esa partecita. Listo, 26 pierdo 2, me quedarían 24, ¿correcto? Continuemos. Muy bien, entonces acá vamos a aplicar ya la parte teórica, lo que hemos conversado, ¿ya? Entonces te dando una tablita, ¿ya? Esto también lo vas a tener como practiquita para que usted lo desarrolle ya en la casita, en el cuadernito, etcétera, donde tú mejor lo prefieras, ¿correcto? Ya. Es para recordar básicamente que las partículas fundamentales, los hadrones y leptones y un poquito acerca de quarks, ¿no? Los hadrones básicamente son protones y neutrones, no te olvides que los nucleones son protones y neutrones. Los leptones básicamente nos interesan los electrones y de los quarks nos interesan los up y los down. ¿De acuerdo? Ya, ¿cómo vamos a llenar esto, profesor? Veamos. Acá tú tienes un primer ejemplo, que es el berilio, ¿cierto? Ya. Reconoce que esto es el número atómico, el número de masa, el número de neutrones y esto es el estado de oxidación. Mira, el estado de oxidación vale 0, por lo tanto es un átomo neutro, ¿no? Es un átomo neutro, correcto. A ver. Entonces, esto, profesorcito, me indicaba ¿quién? El número de protones. Ya está, entonces. ¿Cuántos protones tienes? 4. Chévere, ahí está 4. Profesorcito, esto me indica el número de neutrones. ¿Cuántos tienes? 5. Perfecto. Profesorcito, nucleones era protones más neutrones, es decir, el número de masa. Correcto, ya está. Entonces, ¿cuánto vale el número de masa? 9. Perfecto. Como este es un átomo neutro que hemos dicho, se cumple el P, significa que el Z es igual a ¿quién? Al número de protones y el número de electrones. Entonces, estos números son iguales. ¿Por qué? Porque es un átomo neutro. ¿Correcto? Ahora, vamos por acá. Para calcular el número de quarks, recuérdate que tú habíamos conversado que el protón tenía 2 up y un down. Entonces, por acá tú tendrías, como yo tengo 4 protones, acá tendría 4 por 2 y acá tendría 5 por 1. Profe, no entiendo. A ver, mira, hijo, vamos a hacer con manzanitas, ¿ya? Tú tienes 4 protones, ¿sí o no? Ahí está, 4 protones. Tú tienes 5 neutrones, ¿correcto? Ya está. Pero cada protón, ¿cuántos ups tenía? 2. Entonces multiplicarías 4 por 2. Cada neutrón, ¿cuántos ups tenía? Solo 1. ¿Ya? Solo 1, porque recuérdate que el protón tiene 2 up y un down, y el neutrón tiene un up y 2 down. ¿Ya? Entonces eso, revísalo si no les entendí. Más adelante estaba acerca de esa, todavía con dibujito te he puesto, ¿no? Ya. Entonces, como cada protón tiene 2 up, entonces sería 4 por 2, y como cada down tiene un up, entonces sería 5 por 1. Entonces acá sería 4 por 2 más 5 por 1, ¿cuánto haría eso? 13. ¿Está bien? Pero y para los down es al revés. Este tiene un down y este tiene 2 down. Entonces acá sería 4 por 1, ¿no? Y acá sería 5 por 2. ¿Ves? 4 por 1, 5 por 2. ¿Sí? Suma. ¿Y cuántos down en total tienes? 14. Ah, ya, profesor. Entonces, los ups salen de los protones y los neutrones, profe, ¿no? Así es. Ya, de ahí sale. ¿Correcto? Muy bien. A ver, uno más, para que no digas, profe, soy malo. Ya está. A ver, esto de acá era el número de protones. Entonces, ¿cuánto sería? 9. Acá te estoy dando más ejemplos para que tú practiques, ¿ya? Mira, para algunos ya que creo que están aburridos, entonces ahí tienes varios para que trabajes, ¿ya? Ahora sí. A ver, este número de protones, ¿cuánto era? 9, ahí lo tienes. Número de neutrones, ¿cuánto sería? 10, profe, chévere. Número de nucleones, profe, 19, excelente. Mira. ¿Qué significa este menos 1? Que has ganado 1. Inicialmente, ¿cuántos tenías? 9 más 1, ¿cuánto debería ser? 10, ahí está. ¿Correcto? Ya. Y los A, profe, hay que multiplicar, mi compadre. Ya, eso te dejo para ti, ¿ah? Ya, eso tú lo tienes que hacer, ya, eso ya te lo dejo para ti. ¿De acuerdo? ¿Sí? Profe, ayuda, ya. Entonces, acá que hemos dicho, 9 por 2, ¿sí o no? Porque cada protón tiene 2 up, 9 por 2. Y acá sería 10 por 1, ahí está. ¿Sí? Ya. Profe, para los down, ya, acá era 1, 2, que era un down y era 2 down, ¿cierto? Entonces, acá sería 9 por 1 y acá sería 10 por 2. ¿Correcto, chicos? ¿Sí? Muy bien. Lo otro, te lo dejo para ti, entonces tú tienes que resolverlo. Continuemos. Del mismo modo, tienen que trabajar también esta partecita acá. Continuemos. Entonces, allí están los ejemplos. Todo eso te va a aparecer en la practiquita que ya te vamos a, o que ya la tienes, o te vamos a enviar. ¿Correcto? Listo. Lo mismo, aquí en este caso, sí, mami, ya te agrega un concepto más, carga nuclear. No te olvides
que cada protón tenía una carga de más 1,6 por 10 a la menos 19 y cada electrón tenía una carga de menos 1,6 por 10 a la menos 19. Entonces acá es para que tú completes toda esta tablita de acá. ¿Listo? Si todavía no lo puedes completar, rápidamente te indico, este es el número de masa, este es el número atómico, protones, neutrones, estado de oxidación, electrones, carga nuclear y carga extranuclear. ¿Ya? Pues si todavía no te he memorizado estos de acá. Esto lo vamos a resolver ya en la parte práctica, ¿ya? Y los que puedan ya vayan avanzando en esta parte de acá, ¿sí? Ya, lo mismo, para que practiques más, acerca de cómo calcular protones, neutrones, electrones, estado de oxidación, lo mismo. Sí, acá ya te estoy dándote con variables, con un poquito de variables, ¿no? Ya está. JDAM, Juan de Dios Aroquipamani, claro que sí. ¿Sí? Más ejemplos para que tú desarrolles y me calcules en cada caso el valor de estos datos, ¿sí? Ya está. ¿Con eso, profesor, sale? Sí, sí, sale con eso. Más ejemplos, ¿cierto? Ya está. Entonces tienes bastante para trabajar. Listo, vámonos a la clase de núcleos. No te olvides que los núcleos básicamente son representaciones de los átomos, ¿sí? Ya. Y estos núcleos básicamente se clasifican en 4 grandes grupos. En realidad hay 5, ya, pero 4 por ahora. Ya. Entonces, hay unos átomos que tienen igual número atómico, ¿ya? Que tienen igual número atómico. Aquellos que tienen igual número atómico, ¿cómo se llaman? Ya tú ya sabes, ¿sí o no? ¿Cómo se llaman? Isótopos, correcto, ya tú completas. Listo. Hay otros que tienen igual número de masa, mira, 46, 46, 46. Aquellos que tienen igual número de masa, ¿cómo se llaman? Isóbaros, ajá, perfecto. Hay otros que tienen igual número de neutrones. ¿Cómo se llama aquellos que tienen igual número de neutrones? Isótonos. Chévere, está muy bien, ¿no? Isótopos, isóbaros, isótonos. Profe, ¿por qué no lo he escrito? Tienes que escribirlo, ¿no? Ojo que los isótopos tienen otro nombre, muchachos. ¿Cuál es el otro nombre? Hílidos, con H. Y finalmente, aquellos que tienen el mismo número de electrones, ¿sí? 36, 36, a eso se llama ¿quién? Isoelectrónicos, ¿sí? Especies isoelectrónicas, ¿correcto? Isótopos, isóbaros, isótonos y los isoelectrónicos, correcto. Teniendo en cuenta la teoría de núclidos, allí vamos a colocar cada uno de ellos qué es. Por ejemplo, mira, entre el magnesio y este otro magnesio, ya, obvio, ¿cierto? Mira, profe, se trata del mismo elemento, profe. ¿Qué son esos? Isótopos, ¿no? Recuérdate que un elemento químico, la gran mayoría está formado por isótopos, ¿ya? La gran mayoría está formado por isótopos. Igual, ¿no? Por ejemplo, entre el sodio y este magnesio, ¿qué serán estos dos? A ver, ¿qué serán estos dos? Mira, 10, 10. Profe, tienen igual número de neutrones. Entonces, ¿qué tendría que colocar acá? Isótonos. Perfecto, compañero. Es lo que vamos a trabajar ya luego. Más ejemplitos. ¿Sí? Y más ejemplitos, ¿no? Te está diciendo que, por ejemplo, estos dos son isótopos y calcules las partículas subatómicas. Profe, ¿para qué estamos haciendo eso? Porque la gran mayoría de problemas se resumen en esto. Te dice, ¿no? Se tiene dos átomos que son isótopos, sabiendo que el primero tiene 29 neutrones, el segundo tiene número 21, número de electrones y número de masa 52. El primero es un catión hexavalente y el segundo es un catión trivalente. Determina el número de protones del segundo elemento. ¿Sí? Todo esto al final vamos a reducirlo. Todos los ejercicios se reducen esto de acá. ¿Ya? Entonces, por eso es que tienen que trabajarme esa parte. ¿Ya? Te dice que estos dos son isótopos, entonces tienes que calcularme todos esos valores que te piden. ¿Listo? En este caso son isóbaros, ¿no? Por acá tenemos a los isótonos, los isoelectrónicos. ¿Listo? Y esto es también clásico, ¿no? Cuando, por ejemplo, te dice, ¿no? Se tiene un átomo que es isóbaro con tal e isoelectrónico con tal. Y a su vez, este último es isótono con tal. ¿Sí? Igualito, clásicos problemas en el examen de admisión. ¿Ya? Entonces, por eso yo he escrito este esquemita. ¿Por qué? Porque la experiencia me ha dicho que si tú dominas bien esto, cuando vean los problemas, sale chévere, rapidísimo, compañero. ¿Ya? Esa es la ventaja, pues, de ser un poquito más ejemplitos, ¿no? De ser viejito, pues, muchacho. No es viejo para saber qué viene y qué no viene en tus balotas, ¿no? ¿Sí? Entonces allí tienes varios ejemplitos para aplicar. Listo, jóvenes. Entonces, esta ha sido una pequeña introducción acerca del marco teórico de estructura atómica.
Y hasta aquí nos quedamos y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Que tengan un buen día.